Hola, ¿qué tal? La protagonista de este relato regresa a un lugar que la evoca una cantidad de recuerdos agridulces que vosotros vais a compartir con ella. Una nueva historia. 48 clavos necesitó el carpintero. Tal cantidad fue necesaria para que la tabla que tapaba el agujero por el que nos colábamos al sótano desde el jardín no volviera a ceder. Lo sé porque los conté a medida que iba golpeando con el martillo cada uno de estos. Pan, pan, pan. Silencio. 1. Pan, pan, pan. Silencio. 2. Así hasta 48. Creí que no volvería a este caserío. Entrábamos por este agujero recién inaugurada la adolescencia para beber y para bailar sin que nadie nos descubriera. Sabíamos que estaba deshabitada desde hacía años. Más tarde, supe que era propiedad de la familia más poderosa del pueblo, los Santillana de Campos. Estoy aquí de nuevo para arreglar temas legales con una congoja que inunda mi pecho. Mezcla de nostalgia por aquellos recuerdos felices resurgidos al volver a esta casa y profunda tristeza por lo que aquí aconteció hace 15 años. La música, los bailes, las risas de entonces retumban en mi cerebro como si el pasado se hubiera quedado retenido ahí y se reprodujera como una película sin final. Jamás habría imaginado cuando viví aquellos días que aquí sucedería uno de los acontecimientos más trágicos y tristes de mi vida. Llegamos a esta villa del norte de Galicia a mediados de los años 70. Mi padre había ascendido en el banco y fue destinado a la única sucursal del pueblo. Como llegamos de Lugo capital, aquello nos parecía inhóspito y retrasado. A mi madre le costó adaptarse, acostumbrada a tener servicios de todo tipo al alcance de la mano. Durante los primeros meses, los reproches contra mi padre por haberla llevado a una población sin encanto y en el que las mujeres no tenían estilo alguno se sucedían día sí y día también. Pero esto es lo que hay, Matilde, decía mi resignado padre, que no se llamaba Job, pero le hubiera ido que ni pintado. Sin embargo, a mis hermanos pequeños y a mí, el traslado nos pareció un regalo caído del cielo. La casa que el banco puso a disposición de mi familia era grande. A diferencia de la de Lugo, cada uno teníamos nuestra propia habitación. Y no solo eso, además, poseía un jardín con mesa de ping-pong y cenador. Para 3 preadolescentes de 12, 13 y 15 años, era más que suficiente. Pronto fuimos la atención de los vecinos. Ahora no, pero en esa época ser bancario estaba muy bien considerado, más aún siendo el director. Así que a mi padre enseguida le llegaron invitaciones de clientes acaudalados para que él y su encantadora familia se integrara con los habitantes de la zona. Los Santillana de Campos fueron los primeros en invitarnos a merendar a su fastuosa mansión en una fresca y soleada tarde de verano. El patriarca, un señor muy alto, sin un solo pelo en la cabeza, pero con larguísimas patillas que llegaban hasta su barbilla, se presentó con un enorme boato y con exceso de adulaciones hacia mi madre, que hinchada cual pavo, parecía que fuera a reventar de satisfacción. Mis hermanos y yo a punto estuvimos de estallar en risas, pero mi padre, con severa mirada, cortó de raíz el conato de mala educación que casi puso en evidencia a mis progenitores. Este señor tan pedante era viudo y tenía un hijo de 15 años, como yo, que no se personó en las presentaciones. Como los adultos empezaron a mantener una conversación a la que no estábamos invitados, por nuestra cuenta, mis hermanos y yo decidimos echar un vistazo a los alrededores. Visitamos las cuadras, el cobertizo y un molino de harina en apariencia antiquísimo, que se movía gracias a una gran rueda propulsada por la fuerza del agua de un estrecho río que tomaba aliento en una laguna. Su centro lo ocupaba una pequeña isla que se unía a la orilla por un precario puente de madera
que nos dio miedo atravesar. Era un paisaje bucólico que invitaba al paseo y a la meditación, y yo, que siempre he sido solitaria, conseguí escabullirme de mis hermanos para explorar por mi cuenta ese escenario. Él me vio antes. Estaba encaramado a una rama de un gran roble y me miraba con curiosidad y sonrisa pícara. Me di cuenta de su presencia porque una pequeña rama cayó delante de mis narices, lo que me obligó a mirar hacia arriba, y allí estaba. Lo que esperaba encontrar a nadie cerca y menos a un muchacho escondido en la copa de un árbol. Se presentó mientras se dejaba caer al suelo mediante una pirueta más propia de un número circense que de un señorito hijo de terrateniente, y acabó la exhibición con una exagerada reverencia frente a mí. Seguía sonriendo, imagino que la expresión de mi cara invitaba a la chanza, pero estoy segura de que cualquiera en mi situación se hubiera sorprendido. Pasamos la tarde juntos, paseamos por la finca de su padre y el muchacho me reveló todos los misterios necesarios para sobrevivir en la aldea. Le gustaba hablar, hablaba lo suyo y lo mío. Nunca había conocido a nadie que hablara tanto, ni siquiera mi madre lo hacía. Congeniamos de inmediato. Él hablaba y reía, hablaba y volvía a reír. Su risa me contagiaba. Hubiera estado toda la vida escuchando las anécdotas que el joven me relataba sobre su padre y la señora que se ocupaba de la casa, sobre el cura y la ocasión en la que tuvo que hacer de monaguillo porque su amigo, el Pitanzas, había tenido una indigestión. Me habló sobre la escuela, a la que asistiríamos en septiembre, la única que había en los alrededores, y a la que acudían rapaces de varias pedanías, y sobre más cuestiones importantes, como el nombre de los que formaban su pandilla, un total de 6 chicos, incluido él, y 5 muchachas, ya contándome a mí. Como ya he señalado, me gusta escuchar y todo lo que me contó esa tarde se quedó grabado en mi memoria, de tal manera que el primer día de colegio fue como volver del curso anterior, puesto que todo era tal y como mi nuevo amigo me lo había descrito. Desde ese primer día no nos separamos y fuimos uña y carne, 2 piezas de puzzle que encajaban a la perfección en un todo que para nosotros era esa aldea. Mi familia fue admitida como una más de las que conformaban la comunidad. Hasta mi madre, en principio reticente, consiguió integrarse en un hermético grupo de beatas de misa diaria y en otro de mujeres progresistas que, con timidez, empezaban a aflorar tras una dictadura que todavía la sociedad de entonces tenía muy presente. Pasaron los años y llegó el momento de estudiar en la universidad. Mis padres querían que lo hiciera en Madrid, en la Complutense. Me daba pánico salir del entorno conocido y amable del pueblo, de mis amigos, y en especial me aterraba separarme de él. Él, que fue quien me tendió la primera mano y me guió por una senda que, aunque no escarpada, era desconocida y por consiguiente complicada. Le quería como un hermano más. Un día me había confesado que a él no le interesaban las chicas, pero que en ese pueblo no podía dejarse ver con ningún amigo por miedo al rechazo, al que dirán, a la cerril mentalidad de una sociedad recién salida del régimen castrador que tanto había durado. Aunque le propuse que saliera de la aldea, que viniera conmigo a estudiar a Madrid, me confesó que no podía, que debía quedarse con su padre, que empezaba a chochear, para aprender a hacerse cargo de la finca y de todos los negocios que la familia poseía. Y así me separé de él, mi constante que, durante 4 años, me había acompañado sin fallarme ni una sola vez. A pesar de que lo había invitado a visitarme en la casa que compartía con 2 compañeras de facultad en el barrio de Argüelles, nunca quiso hacerlo. Con una excusa u otra siempre se escabullía y empecé a distanciarme. Madrid era muy estimulante, sobre todo en la época de la movida. Siempre había una fiesta a la que acudir, un artista al que conocer, un concierto de música al que asistir.
Recuerdo esos años como los más locos y enriquecedores de mi vida, y a medida que yo avanzaba y desarrollaba mi personalidad, los años con mi amigo se diluían sin que yo le diera importancia. Siempre pasaba las Navidades en casa. Fue entonces cuando me percaté de que su eterna sonrisa, la que me tenía reservada, había desaparecido. Su energía y su optimismo, su locura y simpatía se habían transformado en apatía y en pesar, en inacción y en tristeza. Nada le venía bien, siempre estaba taciturno y esquivo. Ya nunca me acompañaba con los de la pandilla a esta casa abandonada a echar unas risas y unos bailes. Fue cuando comencé a sospechar que algo grave le pasaba. «Nada, déjame, vete con los otros», me decía. «¿Estás tonto?» «Si yo he venido a estar contigo», le contestaba. Y nos quedábamos solos, en su cuarto o en el mío, lo mismo daba, sin hablar, leyendo o escuchando música de moda, que era lo único que parecía entretenerlo. Y así pasaron los 5 años que estuve estudiando en Madrid. Fue tarde cuando tuve la certeza de que a mi amigo le había invadido una depresión espesa y ácida, que lo descomponía en silencio, como una manzana que se pudre con el paso del tiempo hasta que no queda nada de su frescura. Tras terminar los estudios, tenía claro que no me quedaría en Madrid. Añoraba mi tierra, el olor a petricor que tanto escaseaba en la capital, el silencio y añoraba mi tierra. Más que a nadie, añoraba a mi amigo. Me había dado cuenta que muchas experiencias que había vivido durante la carrera no eran importantes, que a muchas personas que había conocido y con las que me había corrido juergas memorables no eran mis amigos. La mayoría desapareció cuando consiguieron la licenciatura y yo, todo sea dicho, no los eché de menos. Así volví resuelta a instalarme en la aldea, que empezaba a prosperar y a crecer gracias a la recalificación de tierras públicas para construir viviendas. Nunca he sido ambiciosa y me conformaba con tener mi despacho y llevar las cuentas legales de los vecinos del pueblo y alrededores. Todos me conocían y confiaban en mí. Mis padres pusieron el grito en el cielo, esperaban que tuviera más iniciativa y diese el salto a algún bufete de renombre. Pero yo sabía que eso no era para mí, aunque aquí también habían cambiado muchas cosas. La pandilla se había disuelto, varios se habían casado y tenían hijos, cosa que a mí se me antojaba del todo imposible, o más bien impensable. Solo quedábamos mi amigo y yo, o más bien la sombra de mi amigo y yo. Poco después de mi regreso se quedó solo. Su padre murió y heredó todas las tierras, propiedades y negocios. Durante los primeros años después del fallecimiento, colaboré con él para poner sus asuntos en orden y para impulsar algunos que daban escaso beneficio. El trabajar codo con codo conmigo parecía que lo mantenía ocupado y que la tristeza y opacidad de su espíritu se quedaban en segundo plano. En alguna ocasión volvía a aflorar su sonrisa y su lúgubre coraza se derrumbaba. Daba la sensación de que disfrutaba de nuevo de la vida. Entre nosotros no había secretos, aunque existían temas que procurábamos pasar de puntillas. El principal era su condición sexual. A mí nunca me importó, pero él trataba de ocultarlo, primero por su padre, segundo, por la forma retrógrada de pensar de los que habitaban la villa, tercero, por su propia cerrazón. Yo le insistía, por activa y por pasiva, que su padre ya estaba criando malvas, que no tenía que dar cuentas a nadie de su vida privada, que debería viajar a la capital para comprobar que muchos como él hacían una vida normal, aunque discreta. A pesar de todas las razones que le esgrimía, ninguna lo convencía y continuaba sin atreverse a dar el paso hacia su libertad. Eso lo hacía languidecer. Año tras año seguía consumiéndose y el hombre, antaño dulce,
divertido, audaz, se transformó en algo que él mismo aborrecía, y así acabó odiando al mundo, a su trabajo, a su pueblo y a los que lo habitaban, a veces también a mí, pero sobre todo se odiaba a sí mismo. 40 años después de llegar por primera vez a esta villa, vuelvo a esta casona. Hacía más de 15 que no entraba aquí y la encuentro casi en ruinas, deteriorada por el paso del tiempo y por las humedades que poco a poco han invadido las paredes repletas de desconchones. Apenas reconozco el viejo sofá en el que nos tumbábamos para escuchar música y para fumar porros. Lucho, porque el recuerdo es demasiado doloroso, pero la imagen de aquella tarde de otoño se me muestra como si no hubiese pasado ni un solo día. Mi amigo descansa en paz desde hace 3 lustros. Su vida terminó aquí, en este mismo lugar donde me encuentro. Él puso fin al sufrimiento de no poder ser, de no poder vivir con lo que le había tocado en esta cruel y maldita ruleta de la vida. Aquí mismo se voló la cabeza con una escopeta de caza. Si me fijo, todavía se ven manchas marrones de su sangre desperdigadas por la pared, camufladas con las de moho. Pero no quiero, no puedo, no debo recordar. Duele demasiado. Aprovechó a que me fui de viaje para hacerlo. 3 días después, a mi vuelta y alarmada porque no conseguía contactar con él, lo puse en conocimiento de la Guardia Civil. No tardamos en encontrar su cuerpo. Una corazonada me trajo hasta aquí, el espacio en el que había sido tan feliz junto a sus amigos, junto a mí, su refugio. A día de hoy sigo preguntándome si hice todo lo que estuvo en mi mano para evitar tal desenlace. Debería haber luchado por él con más ahínco, con más energía. Los recuerdos agridulces enrarecen esta atmósfera, consiguen que mi cabeza dé vueltas y salgo a respirar un aire limpio que me renueva y que aleja todos los pensamientos tétricos. La finca ha cambiado de manos. Desconozco qué será de esta. En mi corazón quedarán los bellos momentos que vivimos aquí, cuando éramos apenas unos niños y el mundo de los adultos nos era ajeno. El dolor de su ausencia, el horror por su muerte, los tristes y los terribles años que vivió, los abandonaré entre estas paredes para que una nueva historia los borre y los haga desaparecer como él hizo desaparecer su pena. Bueno, espero que os haya gustado y si ha sido así, pues le dais likes, lo compartís, lo etiquetáis y me encantaría leeros en comentarios. Hasta la próxima.